Este primer jersey que os enseño, como veis, está tejido y en el medio le he puesto un corazón como de fieltro, como de peluche, y por detrás es como todos los que hago, tiene su cierre, su corchete, y como podéis ver es todo una pieza. Las mangas van cosidas, así que lo único que tendríamos que hacer es meter justo por ahí los brazos de la muñeca y luego en la espalda cerrar el jersey mediante un corchete. Como veis, es una pieza completa y este personalmente a mí me gusta mucho. Este otro de aquí, como veis, le he puesto un cuello barco tejido a punto bobo y después le he añadido dos botoncitos que, como veis, el color va inverso al tejido, y al igual que la terminación del jersey, como las mangas van con punto bobo también. Es otro diseño que he hecho y, como siempre, cerrado por detrás con el corchete. Este otro que tengo ya empaquetadito, como veis, es un poco más largo que los jerseys habituales, y es que este es para llevar únicamente con unos leggings. Como veis, es de manga corta, en tonos pastelitos, y al que le he añadido una flor con una fresita para darle un toque dulzón. Y ahora os voy a enseñar los jerseys que he tejido para Halloween. Empiezo por este, que como veis es un caldero con una carita kawaii. Y aquí podéis ver con detalle cómo las burbujas de la poción son cuentitas cosidas que le dan un toquecito bastante original. Y bueno, pues como siempre por detrás cerradito con corchetes, porque eso es algo que hago con todos los jerseys. Y ahora el cuello largo, lo que hacemos es doblarlo por la mitad para que quede cuello vuelto. Este jersey luego he decorado con fieltro, como veis. He cortado pieza a pieza cada trocito. Luego en el colmillo le he puesto un poquito de lana roja para simular la sangre del vampiro. Como veis, también lleva un corchete. Y después lo he pintado con pintura acrílica para darle más color. Este jersey me gusta mucho. Como veis, tiene su luna, porque se supone que es por la noche, con su casa encantada, y además creo que lo que es todo el conjunto con el color naranja, marroncito y demás combina muy bien y me ha gustado mucho el resultado. Y ya para terminar con los jerseys de Halloween, os enseño este que he tejido especialmente para el sorteo que estoy llevando a cabo ahora mismo en Instagram y en mi página de Facebook. Y como veis, es un lindo murciélago que tiene una carita súper kawaii. Está, como veis, cosido pieza a pieza con su corazoncito. Por supuesto lleva su corchete moradito también a juego con las mangas. Y si queréis participar, os dejaré abajo en la cajita de información los links para que os apuntéis y que sepáis que este es uno de mis favoritos. Me encanta y espero que quien gane el sorteo le guste tanto como a mí. Ahora os voy a enseñar los jerseys que tengo a medio terminar, como este por ejemplo, que lo que le falta es ponerle el corchete por detrás. Y bueno, una vez ya tuviera el corchete puesto, tengo que pensar si dejarlo como está o si añadirle algo. Los jerseys que os enseño a continuación están terminados, pero tengo que pensar si ponerles algún tipo de decoración o dejarlos tal cual está, como este por ejemplo. No sé, ¿se os ocurre algo? Luego también tengo este otro que, como veis, es de cuello vuelto y me gusta mucho cómo queda el contraste de la manga naranja con la otra manga clarita y cómo combina con ese naranjita del cuello vuelto, que me parece que queda ideal. En estos tonos seguimos con ese ahora de cuello barco en vez de cuello alto, y lo mismo, como veis, una manga es más oscurita que la otra.
Y ya para terminar, este naranja del mismo diseño, de una manga de un color con la manga del otro, y también me parece que queda ideal. Entonces, ¿qué me decís? ¿Los dejo como están o les añado alguna cosita? ¿Se os ocurre algo? Y para terminar os enseño los últimos que he tejido, como este rosa moradito, que como veis le falta la terminación de atrás, el corchete, y pensar si tal vez ponerle alguna cosita de Halloween o qué hacer con él, al igual que con este moradito, que es de la misma lana que el anterior. Me encanta cómo ha quedado ese violeta morado clarito de arriba y luego ha ido degradándose en un tono más oscuro. Y estos dos últimos que os voy a enseñar a mí personalmente me gustan mucho por el tono, por el colorido que tienen, como va degradándose del morado al ocre, al naranja, al verde. Y tengo que pensar si ponerles algún motivo de Halloween o alguna hojita o si bordar alguna cosita. Me encanta esta combinación de colores, me parece súper favorecedor, súper otoñal y no sé qué pensaréis vosotras, pero a mí personalmente es que me encanta. Entonces pues bueno, en cuanto lo termine subiré fotos a Facebook e Instagram, que es donde más actualizo, así que seguidme por allí. Y nada, pues termino el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.